Bueno, buenos días. Vamos a empezar la sesión de hoy de los vulnerables. Buenos días, streaming, que también empezamos ya con el streaming. Como ayer, yo quería haceros una pregunta que nos sirva para comenzar. Es una pregunta, yo creo que sencilla y tampoco hay que pensarlo mucho. Se trata de decir una costumbre, ya sea buena o sea mala, que tengamos en nuestros colectivos, en nuestras comunidades, una costumbre la que sea. Por ejemplo, en Colaboradora tenemos una costumbre extraña que es o gritarnos o callarnos, ¿no? Es como una cosa, es un poco... Entonces puede ser una cosa eso, ¿eh? Pero no lo penséis demasiado, es una cosita así para empezar a calentar. Lánzate. Pues cuando sale una propuesta, todo el mundo dice que sí. Claro. Cuando en una reunión o una asamblea sale una propuesta, al principio todo el mundo dice que sí, y porque no lo has pensado, entonces eso te parece bien, y luego ya cuando tienes unos minutos para pensar ya empiezas ahí a boicotear la propuesta. Laura. ¿Tengo que hacer una presentación? No. Formo parte de varios colectivos artísticos, asociaciones vecinales, hago proyectos comunitarios y formo parte del equipo intermedio Matadero. Venga, rapidico. Una costumbre de comunidades, colectivos, es que si no vamos a estar mucho ratico. Pues suponer algo, o sea, o especular sobre algo, o si no, darlo por hecho. Another dimension. Crear un calendario muy claro y luego no cumplirlo. Esa la comparto yo. Another. Hablar de algunos conceptos y suponer que todo el mundo entiende los conceptos de la misma forma. La criptografía. ¿Tú tenías una? Nosotros en la oficina, en Retaguardia y en CEMOS 98, tenemos una que es cuando alguien la lía mucho, bien porque se diga alguna tontería o bien porque termine alguna tarea de estas engorrosas, tal, que son muy complicadas, lo manteamos. Bueno, la clásica de quien propone se la come, ¿no? O sea, quien inicia... Quien propone se la come. ¿Más? ¿Costumbres buenas, malas, ridículas, absurdas? Como suelen ser las costumbres. ¿No? Empezamos entonces. Vamos a hacer un breve repaso simplemente como para calentar y para situar ya el día de lo que estuvimos hablando ayer. Entonces, bueno, ayer contamos con la experiencia de Céteras, de Guillermo y de Eli. Eli no la veo, pero está por ahí. Bueno, y nada, simplemente como pequeños flashes que creo que fueron muy significativos de lo que contaron ayer, ¿no? Bueno, primero, Etcétera es una cooperativa de trabajo que hacen desarrollo comunitario. Se cuentan a sí mismas como una comunidad de iguales y no tienen una exclusividad, o sea, no piden una exclusividad a la cooperativa. Pero una de las cosas que más nos querían contar, sobre todo, era cómo estaban invitadas a compartir su experiencia de cómo ellas articulan esa comunidad Godzilla que son, ¿no? Con la que se identifican, con este término de comunidad rara, pero sobre todo comunidad Godzilla, ¿no? A medio camino entre un montón de cosas. Primero, una de las cosas que estuvimos hablando, que salió como identificada, o sea, que para mí era muy significativo, era elaborar lo individual desde la perspectiva colectiva, es decir, incluir lo individual, lo singular, pero siempre como una idea, con esa idea de hacerlo colectivo para que fuera más, o sea, no para que no fuera excluyente, sino incluyente, ¿no? Como en la práctica me refiero en la dinámica, hablamos de este esquema que tienen cuando configuras un proyecto, una comunidad, ¿no? Y el esquema que nos planteaban era primero hablar de necesidades, de valores,
para después hablar de objetivos y finalmente ya de la organización, ¿no? Comentaban cómo generalmente no se empieza por las necesidades individuales y los valores, sino que directamente vamos a organizar o sea, vamos un poco como a la tarea y no realmente a lo que necesitamos, ¿no? Para ser más incluyentes. Y bueno, lo importante de que todo se pueda hablar, de que todo se pueda decir, ¿no? Pero con la otra vía, que es que todo lo que digamos tenemos que tener la capacidad de sostenerlo, ¿no? de ver la respuesta que va a generar, ¿no? Es decir, esa visión, esa perspectiva colectiva. Y cómo todo esto planteaban que era una negociación constante, ¿no? Una negociación constante, un establecer acuerdos constantemente, acuerdos que deben ser también reformulados, o que pueden ser reformulados o revisados, ¿no? Incluso planteaban la idea esa de generar un calendario de reuniones, o de momentos para hablar de ello. Y ya hablando de su propia experiencia, específicamente, bueno, aparte de esto de la comunidad Godzilla, que cuando se lo propusimos ellos se sintieron muy interpelados por ello, bueno, como son una cooperativa que busca espacios de autonomía, ¿no? Que generan esos espacios, o que buscan generar espacios de autonomía, entiendo que también para una dinámica que hacen, que es forzar la realidad, intentar construir la realidad que viven de la manera que ellos quieren, ¿no? Que ellas quieren. Como otros elementos muy importantes, el reconocimiento del otro en las propias tensiones, las propias dinámicas internas, ¿no? Y como la generosidad es un elemento fundamental, ¿no? La generosidad para con el otro y con el otro para con la comunidad. Y como último, este triángulo que no es divisible, que no es divisible, me refiero que es un flujo constante, ¿no? que les sostiene y les define, ¿no? El ser cooperativa, ser individuos, ser personas, tener la parte esta más económica de lo sostenible, la economía, y luego la mar, que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Y cómo en esas tres patas sostenían un poco su propia esencia de comunidad. ¿Vale? Esto es un poco lo que estuvimos trabajando con respecto a cómo son las comunidades Godzilla o cómo las veíamos. Y no sé, aunque haya sido un resumen muy breve, lo importante es pasar al día de hoy y a hablar de la memoria, ¿no? Entonces no me voy a detener más, me refiero, ¿vale? Te paso la palabra, amigo. Vale, pues si recordáis lo que comentaba el primer día Sofía, que ponía como 3 temas, 3 cajones que probablemente se mezclarán, que eran el de comunidad, memoria y vida, ¿no? Y que decíamos que cada día nos íbamos a dedicar específicamente a uno de ellos. O sea, no va a ser así, van a aparecer más, se van a cruzar, etcétera, pero esos 3 cajones, el de comunidad, memoria y vida, más o menos tienen un peso en la idea, en el contexto inicial que situamos, y de hecho a la gente que invitamos para hacer una aportación, ¿no? Si ayer fue comunidad, hoy en principio es memoria, ¿no? Y partimos de esta cosa, la dependencia del rumbo, que no es, o sea, igual no sé si os dice algo así de entrada, pero en el fondo de lo que estamos hablando es del peso específico que tiene la memoria, el peso específico que tiene el rumbo histórico de una comunidad, ¿no? Y de hecho cuando ayer se hablaba de comunidades, ¿no? Godzilla, monstruosas o raras, en gran parte tiene mucho que ver con esto. Es decir, la mochila que uno lleva, que son muchas, son múltiples, con las que se encuentra, ¿no? Las cosas que cambian, las formas de hacer, los modos de relacionarse, las maneras de enunciarse, de hablar, de representarse, de comunicarse internamente, externamente, hay cosas que te cambian, ¿no? Esto básicamente es de lo que va lo de la dependencia del rumbo. Pero con un matiz, que ahora lo veremos. O sea, el contexto te cambia, los cambios culturales, los movimientos sociales, los cambios de época cambian a tu forma de comunicarte, relacionarte con tu comunidad, pero hay un matiz, que este cambio, veremos cómo se da, y normalmente no es lineal, no es evolutivo, no es cada vez somos mejores, o cada vez somos más sociales, o cada vez somos más políticos, o cada vez somos... No es exactamente así como se da, o esa es la intuición de la que partimos. La dependencia del rumbo es una pequeña intuición que hoy durante el día pondremos en crisis o confirmaremos o nos servirá para pensar, etc. Para explicarlo de manera rápida, imaginaos que esto es una línea de tiempo, ¿vale? Ya sabéis, ¿no? La típica línea de tiempo rosa, degradado, ¿quién no la ha hecho alguna vez?
y que hay 3 fases en esta línea de tiempo. No pensemos que esta línea de tiempo son, yo qué sé, desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, tampoco pensemos que es desde hace una semana hasta hoy. Pensemos en abstracto, es una línea de tiempo en la que efectivamente cuanto más allá, más tiempo ha pasado y cuanto más aquí, más cerca estamos del hoy, ¿vale? Y digamos que hay este rumbo histórico, es decir, una acumulación de modos de hacer, de modos de comunicarse, el momento que constituye la comunidad, por qué se creó, qué lazos constitutivos había, qué necesidad había para que esta gente se juntara, cuál era, ¿no?, este tipo de cosas. Y luego las maneras, yo qué sé, o sea, cómo se toman decisiones en una asamblea, qué cosas tiene que tener un centro social, que nos decía la otra vez Guillermo. Seguro, una puerta y una biblioteca, ¿no? Este tipo de cosas, de modos de hacer, vamos a llamarlo así, cultura corporativa, pero no en el sentido de empresa, sino cultura de un cuerpo, ¿no?, de gentes que tienen una manera de hacer, de comunicarse y de relacionarse. Y aquí pues aparecen toda una serie de cosas que pueden ser buenas malas, ¿no? No sé qué palabra habría para decir buenas malas, pues buenas malas. Como por ejemplo una identidad cerrada, es decir, somos esto, y el que no sea esto igual no tiene que estar con nosotros, ¿no? Una especie como de cierta, o sea, un significado del que partimos y que al final acaba siendo nosotros mismos, ¿no? Lo interiorizamos y es difícil salir de ahí, ¿no? Unas normas robustas, ¿no?, unos modos de hacer muy robustos que igual nos vienen heredados, ¿no? Es que esto se hacía así, ¿no? Y siempre se ha hecho así, por lo tanto hay que seguir haciéndolo de esta manera. ¿Por qué? Es igual, ¿no? La historia dice que se ha hecho así y la historia de nuestra comunidad manda, ¿no? Relaciones imposibles o que unos o unas perciben como imposibles, rollo, con esta gente nunca vamos a tratar, ¿no? No son de nuestro rollo, no son de nuestro palo. Con esta gente, hombre, han cambiado, ¿no? ¿Qué hacemos? Es que nuestras normas robustas dicen que la identidad cerrada no puede compartirse con, ¿no? Especie como de imposibilidad de relacionarse con otro, con otra. Y los fetiches comunitarios, que esto sí es una aportación que hizo Guillermo el año pasado y que tiene que ver con esta cuestión de procesos o cosas que en un momento tenían una función en la comunidad o en un espacio, que han perdido esa función, es decir, ya no sirven para, como decíamos, esas baldas donde se ponen los libros y que es una biblioteca en un centro social, a lo mejor ya no tienen la función de que la gente lea los libros y se quede ahí un rato y los consulte y tengas ese servicio público, pero sí que tienen una función casi cultural dentro de la comunidad. ¿Cómo no va a haber una biblioteca en el centro social, ¿no? Es como este fetiche que uno no sabe si es bueno o malo. Vale. Entonces hay un proceso, a lo mejor, en el que uno intenta emanciparse de esas formas de hacer, de esos modos de hacer, de esas, ¿no? O sea, vamos a quitarnos ya de encima la asamblea, vamos a quitarnos ya de que somos, qué sé yo, pues un sindicato que representa al sujeto obrero, no sé qué. Vamos a quitarnos de... Y uno hace pues un proceso de copylove, ¿no? De intentar repensar las maneras de relacionarse, las maneras de enunciarse, las maneras de representarse, etc. ¿Cómo se hace ese proceso? Pueden ser de mil maneras, ¿no? Ayer, etcétera, nos daban varios ejemplos de cómo ellos han intentado, en muchos casos, por ejemplo, con una persona externa que les mire, ¿no?, y les diga, bueno, estáis haciendo esto de esta manera, a lo mejor tendríais que repensarlo, es decir, momentos de reflexión interna para hacer ese cambio, ¿no?, de ese modo de hacer. Y se supone que una vez uno trata eso desde cerca, por ejemplo, hay una voz demasiado pesada en esta comunidad y esa voz siempre es masculina. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Porque la masculinidad es la que siempre representa a nuestra comunidad. Vamos a trabajarlo. Hacemos un taller, unas jornadas, unas sesiones, unas discusiones internas sobre cómo históricamente se ha producido ese espacio asimilado de significación para la comunidad de una voz masculina y cómo lo cambiamos. Y en teoría, ¿no?, esto acabaría en un bonito y un final feliz, que sería, se produce ese cambio. De repente, la voz femenina y masculina se mezclan y representan a la comunidad. Lo que dice la intuición de la que partimos es que esto no es así. Es decir, que no detectas algo, un modo de hacer que forma parte de tu ADN y quieres cambiarlo porque quieres hackear esa memoria, que lo tratas y haces, ¿no?, a través de diferentes procesos, intentas cambiar esos modos de hacer y que finalmente eso desaparece.
sino que la intuición esta de la dependencia del rumbo es que nuestros fantasmas siempre nos visitan, ¿no? Es tan sencillo como eso, o sea, podría haber empezado por ahí. Es decir, que no será un cambio directo evolutivo, sino que esas cosas siempre quedan de alguna manera y en el momento que menos te lo esperas emergen, ¿no? Ayer la comentaba con Yura y Alcira, que ahora estarán aquí y nos contarán su experiencia, que es algo parecido a esta idea del poltergeist, que es que edificas una casa en un cementerio indio y evidentemente cuando menos te lo esperas van a aparecer, ¿no? Esos indios que habían ahí. Lo malo de esta imagen es que parece que siempre sea negativo y no tiene por qué, ¿no? La dependencia del rumbo no tiene por qué ser algo negativo, a lo mejor te ayuda a reinventarte y a hacer cosas extrañas. Lo representamos así, luego veremos por qué, que es este monstruito de aquí. Porque básicamente lo que queremos decir es que este cambio, esta dependencia del rumbo, es decir, esta especie de determinación, pese a que quieres cambiar ciertos modos de hacer de lo que se ha hecho antes en tu propia comunidad, acaba dando cosas extrañas, ¿no? O sea, las comunidades raras muchas veces parten de aquí, parten de que uno quiere repensar ciertos modos de hacer que tiene interiorizadas y que al final no logra cambiarlos del todo, pero da con algo extraño que al final forma parte de su presente en la comunidad. Luego haremos una pequeña dinámica con esta idea. Contratar el rumbo histórico, el proceso de emancipación, el proceso Kopylov y el resurgir del rumbo histórico. Hemos elegido esta iconografía porque el Google, ¿no?, es muy sabio. No. Porque nos gustó, simplemente. Vale, esta es la idea, supongo que más o menos se ha entendido. Entonces, hoy la aportación se la habíamos pedido a Ateneu Candela. Ateneu Candela es un centro social autogestionado de Tarrasa, con una historia, unos modos de hacer y una pulsión dentro del territorio de Tarrasa, y de hecho, no solo, pese a que su trabajo ha sido muy localizado, muy encarnado en el territorio, su forma de hacer yo creo que ha impregnado muchos otros colectivos, comunidades, y de hecho, bueno, para mí personalmente son un gran ejemplo de cómo, bueno, ahora lo explicarán ellos, ¿no?, pero de cómo poder hackear esa memoria, cambiar el rumbo histórico y plantear modelos, vamos a llamarlo así, innovadores políticamente, ¿no? Hoy tenemos a Alcira y a Yura del Ateneu y les hemos planteado un poco este reto, esta intuición de salida, y no nos van a explicar Ateneu Candela en plan, Ateneu Candela empezó en tal año, hicimos esto, esta es nuestra actividad, no sé qué, sino que van a hacer una aportación partiendo de esta idea de la dependencia del rumbo, de hackear la memoria, de repensarse, de acabar, ¿no?, generando comunidades raras, como todas, ¿vale? Pues si queréis, cuando queráis empezamos, hacemos un pequeño cambio de ordenador. ¿El qué? Podemos coger la silla, eso hay que estar de pie. No, que va. Guay. Mejor sentada. ¿Y te sirve esa silla? Sí. ¿Sí? ¿Se lo consigo? ¿Quieres que mientras tú vayas colocando eso? ¿Sí? Mientras Yura o Fri va colocando esto, pues nada, presentarnos nosotras muy brevemente hola, y como decía Rubén, o sea, venimos como parte del Ateneu, pero faltan un montón. Yo soy Alcira, el Fri que ahora se presenta, y también para nosotros es raro porque en ese largo recorrido del Candela ha habido distintos procesos de politización, pero también ha habido distintas entradas y salidas. Es decir, yo llevo 1 año y medio en Tarrasa, me formo parte intensa en estos momentos de ese colectivo, y muchas de las cosas que quizás pongamos hoy en la mesa formen parte, pues, de una escucha. O sea, va a ser mucho más coral nuestro relato que algo que hayamos vivido en primera persona.
Mientras sigue colocando esto, os contamos un poquito la dinámica que pensamos. Como no queríamos ser muy tostonas y tampoco sabíamos cómo a la vez dar ciertas pistas para luego retomar la discusión que planteaba Rubén con el tema del rumbo, pensamos en elegir 7 elementos, 7 piezas pinceladas de lo que para nosotras hoy está siendo o debatido dentro del espacio, o conformador del espacio, o cosas no resueltas. Digamos que son 7 elementos que van a estar ahí. Si bien están puestos en unas diapositivas lineales, os planteábamos que si veis que aburrimos en una, pues saltemos a otra. Si veis que esta pues ya no están generando, no se están aportando nada a que este diálogo, pues pasemos a otra. Y luego, como cierre, 3 preguntas que lanzábamos a modo también de completar las que hagáis vosotras, retomando la cuestión del rumbo. Entonces ahora, ya para no dar más el chapón, no sé si esperar a que esté. Las periferias son... Pues lo que os contaba, ¿vale? Que son 7 elementos ahí que querríamos que sean más bien un modo de juego y que podamos ir saltando unos a otros. El primero que llamábamos recorridos es que tiene que ver un poco con el tema de la memoria, que el Candela tiene 12 años de vida, pero también no puede uno decir cuál es el punto de partida exacto, sino más bien que hay gente que viene de los movimientos de ocupación del 90, hay gente que entra a esa comunidad candelita pues en el 2000, cuando se empieza a pensar en un pequeño local, otra gente que su proceso de politización tuvo que ver con algo más local, no con movidas más intensas por fuera, como puede haber sido el 2001 la revuelta global, sino más cuestiones territoriales, como puede ser luchas que han tenido que ver con el tema de en Tarrasa, que se quería construir un campo de golf, y eso, a partir de ese momento es cuando se empieza a pensar en un local chiquitito, bastante íntimo, muy volcado en la sostenibilidad de ese espacio, de lo que era la propia gente que se empieza a sumar. En un momento ahí para mí, por ahí voy a ir soltando como puntos claves de poder ir pensando en esa comunidad que se va, ya os digo, como reconstruyendo todo el rato, de gente que entra y sale. Para varios, y cuando hablábamos con el resto de la gente del Candela, un momento intenso es en el cambio del local. El otro local era más íntimo y se fue quedando pequeñito. Yo que sé, venía la gente de Radio ZC, que es una radio libre, y quería montar su radio, otra gente que estaba con la cafeta, porque ese es un fetiche, no hay centro social sin cafeta, así que se quedaba ahí la radio, la cafeta, se quedaba como todo pequeñito, y el salto a un espacio más grande y todas las incógnitas no resueltas respecto a cómo se sostiene un espacio, si bien es también una decisión de que no va a ser un espacio ocupado, sino un espacio autogestionado, pero basado en el pago de un alquiler, en la negociación y tal. Para mí ese es un conflicto, o sea, la cuestión de entablar una serie de diálogos de presión con la institución, yo creo que marca ahí algo que identifica al Candela y al tipo de discusiones que hasta el día de hoy tienen con respecto al tema de la sostenibilidad de los espacios que queremos habitar. Otro de los temas que para mí es interesante también ahí es situar, cuando queráis pasaros por el Candela lo vais a ver, para nosotros el espacio en el que estemos tiene que ser vivible, habitable, pasamos muchas horas, y más como cuando lleguemos a la parte de empresas políticas, queremos como en casa, que haya plantas o que tengamos una silla cómoda donde sentarnos, con lo cual vais a ver que está como muy despojado de lo que tendría que ser un centro social como imagen. O sea, queremos estar bien, ahí hacemos vida y ahí queremos estar medianamente afables. Como pequeños recorridos y trocitos así también, un momento fuerte en el Candela fue el 2005 con la caravana Ceuta. Creemos que ahí es como que se dio una salida también donde se conoció a mucha gente y generó aquello que seguro que muchas conocéis, que es la red de oficinas, la red de oficinas de derechos sociales, y para el Candela y para la gente del Candela, donde muchos ahí nos conocimos, desde los que no estábamos en Tarrasa y tal, ha sido un momento donde el eje de fronteras, que es uno de esos ejes de la ODS, atravesó un montón de preguntas.
Otro de los momentos que hoy para nosotros abre un nuevo ciclo de preguntas es el 15M, o sea, resitúa los proyectos más bien internos que estamos, como puede ser Sinusia la librería, como puede ser Comunia, que es una cooperativa de software libre que también funciona adentro. Por ahí no me extiendo mucho porque ya hablaremos con el tema de las empresas políticas, pero sí que el 15M nos resituó y nos tiró abajo un montón de preguntas y nos puso en la mesa otras preguntas, como por ejemplo qué podemos aportar nosotros a los nuevos procesos de politización, qué elementos sirven del antes, cómo habitamos eso y cómo nos articulamos con las transformaciones que se están dando, y la cuestión del afuera, ¿no? De que no solo sea algo más bien local, territorial, como señalaba Rubén, sino cómo poder dialogar con aquello que no está ahí, y el tema de las redes, por eso lo vemos fundamental. Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale. Pues... Sí, cortar cuando queráis. Y vamos montando. Bueno, pues yo creo que Alcira ha marcado un poco esto de lo que decíamos de recorridos, caminar preguntando. A mí ahora me gustaría un poco, pues, si puedo... Vale, lo que serían los lazos, que le hemos titulado Lo Soprano para lo bueno y lo malo, porque creemos que es como muy importante cuando hacemos una mirada interior de cómo estamos, cómo nos relacionamos y cómo nos vivimos dentro del centro social. Pues para lo bueno y lo malo nos encontramos que nos consideramos familia, nos consideramos colegas, además niveles de amistad bastante importantes, así, lazos muy íntimos, y esto puede acabar generando dentro del centro social, en algunos proyectos, poder tirar hacia adelante con muchísima fuerza, con pocos conflictos, teniendo claro a dónde vamos, pudiendo solucionar las cosas con 3 palabras, pero a su vez puede generar que tonterías bloqueen un proyecto, acaben generando que durante semanas haya personas que no se hablen y un poco va por aquí, ¿no? Este punto, la idea de que sí que el vivir como familia dentro del Ateneo o dentro de la comunidad y saberse familia y quererse como familia tiene como muchos puntos fuertes, pero por ejemplo, otro que también es bastante... una persona que te llega nuevo al centro social, ¿no? Llega y hay como una cantidad de lazos prefijados entre personas que se quieren mucho, pero el nuevo o viene con muchas ganas o tendrá que sudar la camisa para entrar. Y pese a, aunque dentro del propio centro social haya una apuesta para intentar abrirse, para intentar comunicarse, para intentar abrirse a la afuera, se puede explicar de 1000 maneras. La cosa es que el nuevo o la nueva cuando viene se encontrará con toda una red de afectividades que si no se las explican, si no se la acompaña en el entrar, si no se le quiere un poco a la persona y se valora que la sangre nueva es buena, se dará contra un muro y dirá que sois unos frikis y adiós muy buenas, ¿no? Y yo creo que así, esto como punto de familia, y a mí 2 cosas que en este punto a mí me gustaría mucho señalar, es que yo creo que el Ateneo, una de sus características es que desde los puntos que Alciria marcaba como que fueron significativos, yo creo que se inscribió en su ADN la reformulación constante y la preocupación por el proceso. No tanto las grandes proclamas, no tanto los grandes discursos, sino poder estar reformulando o pensando que aquellas prácticas que estamos haciendo puede que no sean del todo correctas, básicamente un poco prueba-error, pero que esto también para lo bueno y lo malo, porque puede llegar a puntos de paranoia máxima de que algo te esté funcionando y tú pienses que no, porque llevas 6 meses haciéndolo, y entonces dices, mierda, hemos de cambiar ya, y puede acabar generando un poco de paranoia. Pero bueno, en fin, yo así como de este punto subrayar estas 3 cosas, y ahora os vuelvo a pasar al Alcira. Yo ahí señalaría solo que lo hablamos también, lo del bancaje, como que para mí es algo muy, y más eso llevando poco tiempo, que creo que
en una coyuntura de crisis que nos resitúa también estas cuestiones, o sea, poner en la mesa para que charlemos la cuestión de cómo hacer soporte dentro de las comunidades, cómo discutirlo todo, de cómo discutir la renta, cómo discutir el tiempo, cómo discutir quién se queda subalterno por cuestiones como parir, quién se queda dentro, o sea, todo eso hoy es más que nunca que debería estar ocupando el centro de las discusiones. Entonces, para lo bueno y lo malo, como decía el Frilo de Los Soprano, y lo interesante de poder plantear cuestiones de hacer de soporte, como se dice en el sur, de yo banco, tú bancas, y si ahí bancamos y hacemos red, podemos discutir de esa política al afuera, esa política clásica de cómo habitar. Entonces, es más que todo ponernos a pensar en vuestras comunidades y en las nuestras, qué herramientas sentimos que no están siendo útiles a las nuevas coyunturas, a las nuevas situaciones presentes. Y luego sí, como para acabar, os lanzábamos 3 preguntas en relación a lo que planteaba la gente de Semos del Rumbo. Nuevamente planteando la cuestión de la complejidad, decíamos, no es tan sencillo que desligarte de tu momento de politización. Cualquiera de nosotros ha tenido un momento estrella de una intensidad como cuando el amor, ¿no? Y a partir de ahí has aprendido unas formas de hacer y has dicho, ostras, esto funciona, repetimos con esto, formas de hacer, maneras de entender, prismas, tal, y que te venga alguien y te diga, no, es que esto ya quedó viejuno, esto ya saquémoslo, esto ya está viejo. No es tan sencillo, decíamos, porque en el fondo la política está encarnada, ¿no? No es tan sencillo como sacarte un jersey, sino más bien tiene la complejidad de que es parte, y ni tan siquiera es una ducha, porque una ducha te quita lo que tienes ahí en la primer dermis. Entonces, en esa complejidad de procesos encarnados, cómo se hackea, ¿no? Ese código fuente, esas herramientas que ya no están siendo útiles, esas formas de hacer, y os invitábamos a pensar y que nos deis pistas para poder devolverlas a la gente del Candela también, que ha contribuido a esto que os veníamos contando. Otra que lanzábamos era, en una parte de lo que nos enviaban, hablaban de muchas veces creemos que somos muy listas y nos estamos saliendo, y creemos que hemos visto como algo está totalmente desactualizado para esa forma, y cuando nos queremos dar cuenta estamos situados en el mismo sitio. Pensábamos como que rodeábamos el conflicto, no lo tocábamos, lo teníamos tal, y de repente te ves como quien retrocede casillas. En esa segunda decíamos los tics muchas veces como aviso nuevamente para la invitación de, hey, hablemos de esto, que esto está pasando, y lo poníamos ahí también, qué otras formas se os ocurren de qué otros elementos podrían hackear ese rumbo histórico si quisiésemos hackearlo. Y ya por último, el tema que no lo hemos casi tocado en toda la exposición, pero sí que queríamos hacer como el tema de la ruptura y el desplazamiento. Nosotros decíamos, hay momentos claves donde uno se divorcia, donde hay una ruptura, decíamos ayer cuando se lo decía, pues un divorcio, pues muy bien, pero no todo es eso, no todos los procesos nuevos de politización implican ruptura con lo anterior, sino más bien ciertos como movimientos de fichas, como desplazamientos, y en ese es que ya no te quiero, que sería una ruptura, qué desplazamientos podemos ver para comunidades de largo recorrido. Creo que, no sé, que hasta aquí y lo pasamos. Que gracias. Pues gracias. Yo creo que está muy bien cuando planteas algo a una gente que no ha estado en las residencias anteriores y lo pillan tan bien, ¿no? O sea, se da esa magia. A mí esa primera pregunta, la verdad es que está, lo decíamos ayer, está como bien planteada. ¿Cómo se hackea una memoria hecha carne? Pero nosotros cuando hablábamos de hackear la memoria, decíamos, parece que tenga este punto como intangible, ¿no? De, bueno, esto es fácil porque al final lo he asimilado y lo puedo... Pero claro, hecha carne quiere decir que lo llevas dentro y que muchas veces tiene que ver con... Alcira lo representaba muy bien ayer mientras tomábamos una cerveza, con cortarte un dedo, ¿no? Y no a todo el mundo le gusta cortarse un dedo, no sé si a alguien le gusta cortarse dedos. Bueno, sí, ella hizo así como un cortecito, pero yo estaba pensando. Perdón por el amarillismo. Y luego está la cuestión, que la pregunta de, ¿no?, cuánto pesa los modos de hacer que vienen siendo históricos en la comunidad. A mí me gustaba cómo lo decían en el Candela, ¿no? No es tanto un cambio, sino un desplazamiento, ¿no? Y claro, esta idea de desplazamiento en el que te llevas cosas
que a veces has adquirido, cosas que quieres cambiar o cosas que no has podido cambiar, es interesante. Pero bueno, la idea no es que yo esté aquí hablando, sino que aprovechemos que tenemos aquí a Lliura y a Alcira y tal vez de los 7 puntos que han dicho, lo llevamos cada uno a nuestro territorio, tenemos alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna duda a lo mejor muy concreta del Ateneum. Hola. Yo tenía la pregunta de si pensáis que los centros sociales y los entornos más politizados han tardado en asumir el lenguaje del P2P, y en el caso de que la respuesta sea sí, ¿por qué? Es decir, porque en realidad el software libre lleva mucho tiempo trabajando y esto del P2P no es exactamente nuevo. Tampoco sería justo decir es que llegáis tarde, que es lo típico de los empollones de la clase. Y la otra cuestión es, en relación a la frase tan representativa que habéis dicho de cuando la asamblea funciona peor, mejor funciona el centro, ¿creéis que ahí hay algo de cómo funciona la red, me refiero a internet, donde no tienes que pedir permiso para hacer algo, sino simplemente lo haces, te agrupas con gente y comienzas a hacer cosas? Hay que aprender algo de ese funcionamiento realmente distribuido, donde no hay un fetiche por el que hay que pasar para pedir permiso y la burocracia que supone muchas veces la asamblea. Yo, para mí, has dado en el clavo. ¿Llegan tarde los centros sociales? Hay quien no ha llegado aún y que lo ve y que aún lo ve como monstruo y todo esto lo ve como un gran monstruo que no sirve para nada, si no es que es una cuestión o de gafapastas o de frikis. Así como... pero yo creo que lo que apuntabas, para mí yo creo que es la línea y que en todo caso es nuestra apuesta. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Porque es lo que decíamos, esta memoria hecha carne que tiene como fetiche una asamblea donde te encuentras cada 15 días, donde las alianzas se generan por contacto físico y por experiencia vivida constante. Empezarle a decir a la gente, o gente que se politizó a principios del 2000 o a finales del 90, que aquí lo que va es que tú llegas como al centro social, te reúnes con aquellas personas que consideras afines, haces un proyecto y tú a la asamblea vas a decirle, mira, tengo hecho esto y lo quiero tirar hacia adelante. Y somos nosotros 3 y somos un grupo cerrado. ¿Nos apoyáis o no? Esto asusta. Yo no sé, pero no sé si te he respondido, pero yo creo que los tiros van un poco por aquí. Solo para muy breve y te lo paso, es una pena que no esté la gente de Comunia ciertamente aquí, porque creo que a esta pregunta le aportarían muchísimo. Cuando veníamos para aquí el lunes por la noche, después de la asamblea, nos reunimos con ellos en las cañas para completar todo junto. Los metimos todo en la mochila y caí. y una de las personas de Comunia decía, una de las trabas son, creemos que hay que discutirlo todo y que estemos todos y que lo resolvamos todo, y ellos son como muy defensores del aporte de la cultura hacker, no solo a nivel vocabulario mucho. Por ejemplo, en el Candela esta cuestión del trolear es como leitmotiv. Si troleas, no, o sea, es como, o sea, la meritocracia tiene un peso, o sea, lo salían el día que hacían el mapa, y se intenta, o sea, son temas que están ahí en la mesa como para que ese ADN vaya recogiendo, pero creo que sí que es central tener en cuenta la cultura hacker e invitarla a Marga el año que viene. Sí, seguro. Yo también he participado en un centro social que ha estado en Sevilla durante 2 años, en la huelga, bueno, y en otros anteriores, pero en la huelga ha sido como más intensamente. Y yo creo que lo de la asamblea es el fetiche constante de todos los centros sociales que no sabemos cómo abordar. Yo creo que nosotros desde el minuto 1 hemos estado reformulando la asamblea constantemente sin encontrar nunca ni el punto ni la respuesta. Lo hemos intentado todo. Y yo creo ya que en la última época yo también sentía eso de nos venimos aquí a las 6 de la tarde a currar y resolvemos mucho más que en 3 horas de asamblea. Y aparte me aburro menos. Y claro, ya llegó un punto de decir, no podemos más, incluso, o sea, yo ya una vez planteamos pasamos de la asamblea. O sea, quedamos para merendar y curramos mientras y claro, y eso por un lado crea como ansiedad auténtica de ¿y si no hay asamblea qué? ¿Cómo funcionamos? Coño, pues si tardamos 3 horas para decidir 4 tonterías.
Pero también creo que es que muchas veces el punto de anclaje que mucha gente que no hace vida cotidiana en el centro social pero quiere estar, necesita. Si tú estás allí todos los días, la gente que estábamos más a menudo haciendo una vida más continua, no necesitas la asamblea porque casi el 80% de las decisiones las puedes tomar en el día a día y a lo mejor sí dejas la asamblea para un tiempo de reflexión. Pero la gente que en su vida diaria está y va al centro social los lunes a la asamblea, si no tiene la asamblea, ¿qué hace? Es como pierdo mi vínculo. Y ese era un poco, a nosotros nos creó bastante, vamos, reflexión que ahí sigue. Seguimos sin resolver un poco ese punto, pero que yo creo que es complicado encontrar ahí el mecanismo de cómo romper con ese fetiche gigante que da entre miedo a meterle mano y entre falta de alternativa. Bueno, pues yo creo que si tomamos una comunidad, como puede ser el Ateneo o otra cualquiera, como una zona de contacto, me gustaría que nos explicaseis un poquillo cómo lo veis vosotros, ese tipo de micropolíticas o afectos que se generan en vuestro trabajo, es decir, esos procomunes invisibles que al final generan teoría, porque veis que a lo mejor en la asamblea no es tan productiva como lo que tú estabas diciendo, ¿no? Como el trabajo en sí, pues eso imprevisible e inapropiado que se escapa en lo social, o sea, lo que desborda, es lo que al final genera teoría, ¿no? O genera estructura, o genera que la comunidad siga adelante. Entonces, pues ver que nos contéis un poquillo eso. No sé si me he explicado bien. Quiero decir, ese desborde social con lo imprevisible o lo que sucede cuando se genera contacto, como es una zona de contacto, una comunidad, cuando se crea relación entre las personas, eso al final es procomún invisible, ¿no? Y eso genera, es lo que sostiene a la comunidad, que es lo que estamos hablando un poco, ¿no? Pues entonces, es eso, que nos contéis un poquillo cómo lo vivís o... Con lo de la asamblea se me venían dos cosas a la cabeza. Por un lado, como más remitiendo de vuelta al Candela, en el último año, imaginaros es un espacio que si venís un día es una fábrica, es un espacio bastante grande para gestionar, porque vamos a usar esa palabra. Hay todo un curro muy invisible de gestionar no solo el espacio en metro, sino el recorrido, es decir, desde que venga gente a proponerte cosas, quién devuelve, quién contesta, desde gente que necesita algo, las clases de castellano y catalán con gente migrante, o sea, un trabajo de gestión de larga data que nos veíamos que por un lado nos estaba comiendo, y incluso haciendo tristes, es decir, porque cuando venía el lunes esa asamblea, veías que el varios era lo que se terminaba comiendo ese momento que tenía que ser de discusión y de consenso, ¿no? Y puestos así, o sea, para mí hay un lado de las asambleas que no funcionan porque hasta el cuerpo se pone distinto. O sea, tú, si te pasas ahí, ya te pones como, y sales a la caña y te vuelve la ceja a ponerse donde está la ceja. Hay algo ahí que falla y que no tenemos ahí como muy resuelto. Y que toca inventar otro espacio, porque que ahora voy a eso otro. Por poner como cosas más bien aterrizadas, en el Ateneu desde hace un año, a inicio de curso, o sea, antes de inicio de curso pensamos, vale, desdoblamos la asamblea. Hicimos un desdoblamiento en dos sentidos. Se desdobló una asamblea mensual para los colectivos que habitan el Candela, pero no están en lo que sería, digamos, el grupo político del Candela. Dijimos, vale, un mes, una mensual, para que la gente tampoco sienta que es el agobio de que tiene que venir un espacio que no puede asumir, donde comemos, donde nos contamos cosas, donde vemos cómo va el otro, nos ponemos cara. Costó muchísimo. La cuestión de la gestión que señalábamos también, decidimos y vimos de liberar una persona, de liberar una serie de horas y de generar nuevas herramientas. En esta persona liberada, que es a inicio de curso que se ha dado, a la vez hay un grupo de soporte donde estamos varias personas que esa gestión es asumida por el común, por el colectivo, pero donde tenemos que ser mínimamente ejecutivos porque si no, no hay espacio de discusión más intensa en una coyuntura tal.
a prueba y error, como decía el Free, o sea que estamos ahí ya, cuando quedemos a un café os contamos. Y con muchos debates ahí también. Y luego se me venía a la cabeza, muy muy rapidito, que el año pasado cuando vino Federiche estuvo también Raquel Gutiérrez. No sé si la conocéis, es una tía boliviana que en estos momentos vive en México, y bueno, que no vamos a pasar el currículum, pero es un gustazo oírla. Y ella contaba que se quedaba como muy, cuando estuvo en Madrid haciendo una charla sobre los comunes y tal, que se quedaba como muy bloqueada en las formas de diálogo que se generaban aquí. Que sentía que no eran para nada circulares, aunque pusiésemos las sillas, eso lo hemos pillado, tal. y lo que decía un poco, ella contaba desde México su experiencia, decía que ella sentía también que las asambleas, o sea, algo así, lo estoy como, quizás no al pie de la letra, pero claro que en el fondo una asamblea tiene dos instancias, tiene esa instancia de decisión, donde todos queremos llegar rápido al consenso para sacar ese tema, entonces en el cuerpo hay una prisa puesta, es decir, vamos rápido tal y cual porque hay que sacar y esto hay que hacerlo. Y un momento de discusión. Y que claro, tú no quieres discutir para consensuar y para decidir, con lo cual tú le pides al otro que sea breve, que agilice, pero que a la vez es necesario, o sea, que el diálogo, ¿no? esa conversación circular tiene que estar, y que quizás inventar esos nuevos espacios de encuentro son los que generarían ese, llamémosle, desplazamiento, ese espacio de decisión que en el fondo tiene que seguir existiendo, esa decisión común y tal. Y lo que contabas, para no meter tanta bollo, se lo paso al... A mí cuando estabas haciendo la pregunta, bueno, primero, que desear que en cada centro social, que es lo de las afectividades cuesta de ver, pero normalmente yo creo que caen 1 o 2 personas por centro social que son un poco sensibles y lo ven, que siempre ayuda. Dicho esto, cuando estabas preguntándolo, a mí me ha venido a la cabeza una persona que me quiero mucho, que es Emi, que es una de las que lleva la cafeta. Y es una de estas personas que te toca por centro social que tiene eso que hace falta para ver ese procomún invisible. Y yo creo que la cuestión pasa primero por, ya sea como espacios como esto o dentro de las propias comunidades, ponerlo en valor, ¿no? Creer que eso del procomún invisible, esos afectos, es importante, y tenerlo como, una vez puesto en valor, saber, esas personas que están más acostumbradas a percibirlo, porque sí que es verdad que hay quien lo percibe antes y quien tarda 3 semanas en ver, ese se cabreó por eso, ¿no? Y hay quien a los 2 minutos ya lo sabe. Entonces yo creo que sería un juego entre esto, ¿no? Entre ponerle valor y poder hablarlo, no tiene por qué ser el espacio de la asamblea ni mucho menos, pero realmente poner eso en valor es ponerlo en juego y ponerlo visible al fin y al cabo. Y yo creo que pasa por un trabajo de, yo qué sé, pues es que ahora me vino rápidamente a mí a la cabeza, pues ¿qué es eso? Porque es la primera que hoy te vi mal, ¿qué te pasa? Yo creo que pasa por aquí. No sé si te he respondido. No tanto afecto, o sea, sí me refería a afectos como pues estar, o empatía y tal, pero afectos también me refiero a las formas de relación dentro de la comunidad. Entonces, ¿vosotros creéis que sin ese tipo de formas o esos procomunes invisibles, la comunidad sería sostenible o existiría? O sea, a partir de esa afectividad, a partir de esa micropolítica, ¿es donde se genera la comunidad realmente? ¿O sin eso probablemente no existiría? ¿Contesto y sumas? Me viene otro ejemplo de cafeta. Por ejemplo, hay toda una serie de personas que habitan en el centro social, que solo quieren, pero no participen activamente en aquellas actividades que tradicionalmente hemos considerado políticas, ¿no? O de política dura o política densa, o como le queráis llamar. Y sin embargo, le dan vida al centro social cuando se rompe algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un personaje que es Mr. Drupi, que lo arregla todo. Y es que solo hace falta que le digas, Drupi, necesito esto, no sé qué, y en 5 minutos lo tienes.
Vull dir que jo crec que realment no és que el centro social sea la actividad política o el centro social sea como la actividad humana más afectiva, sino que realmente tú estás haciendo política para crear una comunidad más o menos ¿no? De que esté a gusto, sea un buen lugar para vivir y convivir. Y yo creo que pasa realmente porque aquellos que hacen más política dura a veces bajen de las nubes un poco y reconozcan los afectos. Y repito, esto pasa porque poner un poco el oído y hacer caso a aquellas personas que son un poco más sensibles en el tema y saber de... Pues hay esta actividad que consideras que es cero política, pero se la llevan currando 3 meses personas que normalmente no participan en actividades y solo vienen a usar el centro social. Pues se ha de tener un poco de vista y ver que eso genera valor, ya, aunque sea solo el valor de afecto. Claro, eso también es política, lo que pasa que no estamos acostumbrados a que eso sea política. Solo para completarle era que es fundamental, o sea, sin eso se cae. O sea, eso es política, ciertamente, lo que acabas de decir tú. O sea, sin esa política de los afectos, pero de afectos por lo que hacemos, no afectos en un sentido ñoño de la cuestión, sino